En este vídeo vamos a corregir 3 oraciones simples donde vamos a trabajar el complemento directo y el complemento indirecto, aunque también será importante que tengamos fresca la prueba de la concordancia. Ahí tenéis en pantalla las oraciones que vamos a analizar. Vamos con la primera. Os va a interesar la opinión de vuestra compañera Rocío. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo. Va a interesar. Tenemos una perífrasis verbal ingresiva y la pongo precisamente para refrescaroslas y que las tengáis en cuenta. Una vez identificado el verbo, pensamos en los argumentos que selecciona el verbo interesar. Necesitaremos a alguien a quien le interese y algo que interese. Las funciones sintácticas que desempeñan ese alguien y ese algo las veremos ahora. Hacemos la prueba de la concordancia para averiguar el sujeto. De hecho, esta es la típica oración en la que no hacéis la prueba de la concordancia y montáis un lío tremendo confundiendo el sujeto con el complemento directo, que esta película ya la he visto muchas veces. Decís que a quien le interesa es el sujeto y eso que le interesa el complemento directo. No, haced la prueba de la concordancia y no saltéis pasos. Como tenemos el verbo en singular, lo pasamos a plural. Os van a interesar la opinión de vuestra compañera Rocío. Esta oración es agramatical, no suena bien. Nos fijamos en aquello que ha dejado de concordar con el verbo, la opinión de vuestra compañera Rocío. Para que vuelva a concordar, tendríamos que cambiarlo también a plural. Os van a interesar las opiniones de vuestra compañera Rocío. Ahora sí, entonces, eso que hemos tenido que cambiar para que concuerde es el sujeto. Por tanto, lo marcamos ya en la oración original. Señalamos el resto como predicado y vamos a analizar el sujeto. El núcleo es opinión, la es un determinante que actúa como modificador y de vuestra compañera Rocío es un sintagma preposicional y funciona como complemento del nombre opinión. Como hemos señalado un nuevo sintagma, seguimos analizando. El sintagma preposicional sabemos que tiene una preposición que funciona como núcleo y lo demás es el término de la preposición. Y ahora en este nuevo sintagma nominal señalamos que compañera es el núcleo, vuestra es un determinante posesivo y actúa como modificador dentro del sintagma nominal y por último Rocío, que es otro nombre. Acordaos de que cuando teníamos un nombre complementando otro nombre lo llamábamos aposición. En este caso es una posición especificativa. Y nos queda analizar el predicado. Señalamos que el verbo es el núcleo y ahora ese pronombre personal átono nos puede confundir. En estos verbos psicológicos o verbos de afección, como doler, encantar, gustar, interesar, como en esta oración, aquello que duele, encanta, gusta o interesa va a ser el sujeto y lo averiguamos mediante la prueba de la concordancia. Y luego habrá un experimentante que será quien experimente esa sensación de dolor o de interés que será el complemento indirecto. Esa acción de gustar o de interesar no recae de manera directa sobre ese experimentante, sino que se ve afectado de manera indirecta. De todas formas, como es algo que quizá os cueste ver, recomiendo que hagáis lo que os dije para identificar el complemento directo. Deberéis recordar que los pronombres átonos me, te, se, nos y os pueden ser tanto complemento directo como complemento indirecto. Por eso yo os recomiendo que los reemplacéis por el femenino plural. En esta oración estaríamos diciendo os va a interesar la opinión de vuestra compañera Rocío a vosotros y tendríamos que cambiarlo a ellas. Una vez que tenemos a ellas, tenemos que ver si el pronombre personal átono que le corresponde es les o las. Y en este caso, como podemos decir les va a interesar pero no las va a interesar, es complemento indirecto. Y con eso ya tenemos analizada la oración. También podríamos haber intentado pasar la oración a pasiva porque el sujeto de la oración pasiva es el complemento directo de la oración activa. Pero claro, en realidad no hay complemento directo y no podemos pasar esta oración a pasiva. Cuando no podemos pasar una oración a pasiva, también tenemos una muy buena pista de que esa oración no tiene complemento directo. Vamos con la segunda. Envíaselo al insoportable profesor de lengua castellana. En primer lugar, buscamos el verbo. El verbo se envía, luego veremos que se y lo son pronombres enclíticos que van junto al verbo. Se pronuncian formando grupo acentual con la palabra tónica que las precede, pero tienen un significado independiente. Bueno, ahora que tenemos el verbo enviar, vamos a pensar en qué argumento selecciona para que su significado sea completo. Con el verbo enviar tendremos un agente que hace el envío, algo que se envía y un receptor que recibe ese algo. En la voz activa, quien envíe será el sujeto, lo que se envía será el complemento directo y el receptor será el complemento indirecto, pero eso lo iremos extrayendo del análisis oracional. Vamos a hacer entonces la prueba de la concordancia para averiguar ese sujeto.
Como tenemos el verbo en singular, lo pasamos a plural. Enviádselo al profesor de lengua. ¿Ha dejado de concordar algo? No, la oración sigue siendo perfectamente gramatical. Decimos enviádselo vosotros, así que en la oración original sería envíaselo tú. Por tanto, tenemos un sujeto elidido o sujeto tácito. Así que marcamos todo como predicado verbal y señalamos ese sujeto elidido. Ahora marcamos el verbo como núcleo. Ojo, como ya hemos dicho, el verbo no es todo, solo envía. Ahora vamos a ver qué pasa con esos pronombres enclíticos que habíamos dicho antes. Envíaselo. Ese se es un alomorfo de le. ¿Qué significa eso? En castellano no decimos envíalelo ni le lo envías. Decimos le envío el trabajo al profesor, pero si pronominalizo el trabajo por lo, ya no digo le lo envío, sino se lo envío. O sea, ese pronombre átono le, cuando aparece delante de lo, la, los o las, se convierte en se. Y siempre que eso ocurre, el se es complemento indirecto y lo, la, los o las es complemento directo. Así que ahí junto al verbo podemos indicar que se es complemento indirecto y lo directo. Y seguimos haciendo el análisis. Nos queda ahora al insoportable profesor de lengua castellana, que es el destinatario de ese envío. El pronombre lo, que acabamos de analizar, es el complemento directo porque designa aquello que se envía, que puede ser, por ejemplo, el trabajo de la asignatura. Y quien recibe ese trabajo es el complemento indirecto, que aparece duplicado. Tenemos ese se junto al verbo y luego el sintagma preposicional que acabamos de señalar. Y ya para terminar nos queda analizar este sintagma preposicional por dentro. Aquí tenemos que deshacer la contracción. Donde pone al lo separamos en a más el. Y ahora ponemos núcleo y término y tenemos un sintagma nominal. El insoportable profesor de lengua castellana. Profesor es el núcleo, él es un determinante que actúa como modificador, insoportable es un adjetivo y es complemento del nombre, y de lengua castellana es un sintagma preposicional y complemento del nombre. Y en este sintagma preposicional indicamos núcleo y término. Y como lengua castellana es el nombre de la asignatura, nos separamos en núcleo y complemento del nombre. Todo ello es el núcleo. Vamos con la tercera. Les he visto las intenciones a los alumnos de la última fila. En primer lugar, identificamos el verbo, he visto. Tenemos el verbo ver, así que vamos a pensar en qué argumento selecciona para que su significado sea completo. Necesitaremos alguien que vea y algo que vea ese alguien. En la voz activa, quien vea será el sujeto y eso que se vea será el complemento directo. Vamos a hacer la prueba de la concordancia para averiguar el sujeto. Como el verbo está en singular, lo pasamos a plural. Les hemos visto las intenciones a los alumnos de la última fila. Y todo sigue concordando perfectamente. Eso es porque el sujeto no aparece en la oración. Entonces, les he visto yo y les hemos visto nosotros o nosotras. El sujeto está elidido. Por tanto, volvemos a la oración original y señalamos todo como predicado verbal y el sujeto tácito o elidido. Marcamos el verbo como núcleo del predicado. Decimos que el verbo ver seleccionaba a alguien que viera y algo que se veía, que era el complemento directo. En principio, lo que se ve son las intenciones. ¿Cómo podemos asegurarnos? Como ya está en femenino y plural, no hace falta que lo cambiemos por nada. Podemos pronominalizar ese sintagma directamente. Se las he visto. Al pronominalizarlo por las, ya vemos que es complemento directo. Si tuviéramos dudas, podríamos hacer la prueba de pasar la oración a pasiva. Las intenciones les han sido vistas a los alumnos de la última fila. Si aquí hacemos la prueba de la concordancia, veríamos que el sujeto es las intenciones. Y ya sabemos, o debemos saber, que el sujeto de la voz pasiva es el complemento directo de la voz activa. Por tanto, las intenciones es complemento directo en la voz activa. Y ya tenemos los dos argumentos que seleccionaba el verbo, pero aún nos quedan complementos por identificar. Podemos tener adjuntos. Ese les es siempre complemento indirecto. De hecho, ya dijimos en la oración anterior que al pronominalizar el complemento indirecto delante del complemento directo, el les se transformaba en se. Es justo lo que ha pasado aquí. Las es complemento directo y les es complemento indirecto. Así que lo indicamos en la oración. Y ahora nos queda a los alumnos de la última fila, que es a quien se refiere el pronombre les. Ese les designa precisamente a los alumnos de la última fila. Por tanto, si hemos dicho que les es complemento indirecto, aquello a lo que designa tiene que serlo también. Así que marcamos todo el sintagma preposicional como complemento indirecto. Y ahora nos queda terminar de analizar estos dos sintagmas por dentro. En las intenciones tenemos modificador y núcleo.
Y en el sintagma preposicional señalamos que la preposición es el núcleo y lo demás un sintagma nominal que funciona como término. Y ahora, en este sintagma nominal, indicamos núcleo, modificador y complemento del nombre. Tenemos otro sintagma, ponemos núcleo y término, y por último analizamos el sintagma nominal. Fila es el núcleo, la es modificador y última es un adjetivo, así que es complemento del nombre. Y ya tenemos las 3 oraciones analizadas. Por favor, apuntaos lo que no hayáis entendido y así me lo podéis preguntar en clase, que las dudas nos sirven para aprender, pero si las dejamos sin resolver, de poco nos sirve el esfuerzo de haber hecho los ejercicios. Hasta pronto.